¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no nos vemos? Pues mira, ahora hará una semanita o así, porque no sé si recuerdas que te convoqué a una reunión el jueves pasado y me la cancelaste. Era una forma de romper el hielo, Sí. para que expliques a qué te dedicas. Ah, ok. Pues bueno, yo soy consultora para las empresas, para todo lo que son temas de estrategia y obviamente pues dentro de lo que es mi bueno, pues nicho de clientes, estar sobre todo aquellos que tienen como fundadores gente creativa, que normalmente pues sois muy creativos, pero la parte de hacer negocio, digamos, o de modular un modelo de negocio con aquello que hacéis, os cuesta un poquito más. Total. Entonces, He empezado en broma, pero la verdad es que es increíble tu trabajo y el cambio increíble que estamos dando en Somos Nido, gracias a ti, es alucinante. Yo más que una consultora igual diría que acompañas, ¿no? Tanto en la parte de eso se trata. Personal, o sea, antes lo decía en broma, ¿no? Como intentando explicar a qué te dedicabas justamente, o sea, la importancia que tiene que no solo ayudas a procesar y todas las empresas y a hacer la parte numérica, ¿no? Que igual es donde a mí me cuesta más esa parte lógica, sino que en la parte personal también acompañas, ¿no? Diría. Bueno, porque no puede haber cambios en la empresa si no hay cambios en vosotros. Es decir, hay formas de pensar, formas de proyectar, que si seguís haciendo siempre lo mismo de la misma manera, porque consideráis que es la forma correcta, Total. Pues no podemos implementar cambios, porque esos cambios son los que os llevan a vosotros también a entender las consecuencias de esos cambios en vosotros mismos. Total. Incluso hay muchas veces que me comentan que cambia hasta la forma de gestionar su vida personal. Bueno, totalmente. Porque de alguna manera, bueno, pues se organizan de otra manera, o lo visualizan o lo proyectan. Estoy súper de acuerdo y lo estoy viviendo en mis propias carnes, de hecho. De otra manera. Y está siendo muy interesante porque la verdad de cara al equipo también, ¿no? O sea, un poco ver cómo están progresando todas las chicas y chicos, porque ahora ya tenemos de todo. La verdad es que está siendo muy interesante y muy profundo, diría que es la palabra. Bien, eso está bien. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando hablamos de temas de emprendimiento y sobre todo en esta parte creativa, la gente se centra mucho en entender qué es lo que le gustaría hacer en la vida. A ti te gusta pues toda la parte de decoración, toda la parte de generar o, como decías tú, dignificar muchas veces los espacios, las viviendas, y os centráis un poco en ese tipo de trabajo sin entender que para poder hacer ese tipo de trabajo es necesario que todo por detrás funcione bien para que realmente podáis poner el foco allí y bueno, para eso. Bueno, pues, sea el impacto que sea, ¿no? Que quieras crear, está claro que, o al menos he visto claramente que si no está organizado y procesado, que era donde yo además perdía muchísima energía de estrés, ¿no? Porque al final decía, ostras, ¿cómo me organizo? ¿Cómo se hace esto? ¿No? O sea, siempre he tenido muy claro la visión empresarial a nivel de hasta dónde me gustaría llevar y por qué, ¿no? En este caso con Somos Nido siempre he sabido que quería hacer un nido de profesionales, o sea, nunca me llamé por mi nombre porque nunca he pretendido ser la cabeza a nivel creativo, ni arquitectónico, ni de interiorismo, sino el crear un entorno, ¿no? Para profesionales del sector, para arquitectas, para interioristas o decoración, ¿no? Toda la parte que se puedan desarrollar, ¿no? Pero todo eso en idea, que yo soy muy de ideas, ¿no? Y la parte creativa claramente de soñar incluso, ¿no? De imaginación, para bajarlo a una realidad. Claramente necesitaba a alguien racional, ¿no? Y digo yin y yang porque al final es una colaboración interesante. Se trata de encontrar un poco el equilibrio, porque también demasiada rigidez en procesos y en tal hace que perdáis creatividad. Sí. Entonces es encontrar ese punto donde la creatividad tiene que de alguna manera amoldarse a determinados procesos y los procesos a su vez amoldarse a esa creatividad. Siempre, yo siempre lo digo, cuando se incorporan procesos dentro de unos procedimientos creativos, que al final vosotros tenéis mucho el foco puesto en el resultado final y no tanto en cómo tiene que ir todo ese proceso, ¿no? Pues hay que buscar que dentro de la rigidez del proceso siempre haya como una flexibilidad que os ayude a escapar de vez en cuando de sentiros un poco como dentro de un mecanismo que tiene que ir siempre de la misma manera, ¿no? Porque al final... Bueno, y en nuestro caso incluso, ¿no? Todo el proceso de cliente, o sea, toda mi obsesión de la empatía con el cliente y del por qué también creamos Somos Nido, ¿no? De decir, oye, esa mala experiencia que puedes llegar a vivir con un proceso de arquitectura, interiorismo en tu casa o en tu empresa, ¿no? O sea, cuando tienes delante gente creativa, porque lo viví con mis propias carnes y por eso monté Somos Nido, ¿no? O sea,
desajuste que vives tú creando tu casa y que nadie te responda y que nadie pueda ayudarte empatizando, ¿no? Y todo esto. Al final habéis sabido de alguna manera dar con los puntos de dolor dentro de lo que es todo este sector. Sí. Y al final es como, pues siempre se alargan las obras, luego hay 50.000 cambios en medio, el presupuesto que se dispara porque ya no es lo que pensábamos y tal. Entonces, aportarle esta parte de procedimentación, de racionalización de este presupuesto, de entender que se pueden llegar a resultados muy chulos y no todo siempre significa unas inversiones locas, sino que hay formas de optimizar esas inversiones para que a lo mejor ese impacto sea el mismo, pero no tenga que ser de la manera en la que nos imaginábamos, ¿no? Y esto es lo que hace que todo el proceso sea bueno tanto para vosotros como para el cliente, sea satisfactorio, ¿no? Porque si vosotras no disfrutáis del proceso, obviamente lo que vais a transmitir no es lo mismo al cliente. Totalmente. Con lo cual, a mí me encanta decir que contigo, ¿no? Como racionalizamos la creatividad y creo que la verdad es que los resultados están siendo espectaculares. Bueno, es llegar a ese equilibrio. Sí. Porque, Tessa, explícanos, ¿cómo empieza Somos Nido? ¿De dónde sale? Somos Nido en realidad nace de Home Hunter, que es nuestra inmobiliaria, digo nuestra es con mi marido, mi socio Román, que fundamos hace ahora 10 años, en realidad 11, y un poco fue post esa crisis, ¿no?, inmobiliaria que hubo, en donde realmente sentía que faltaba algo en este sector. O sea, nunca me levanté y quise una inmobiliaria, la verdad es que era un poco la broma incluso dentro de la familia, ¿no? Pero nació un poco como un activismo inmobiliario en esa época. Era una época en la que los precios de los pisos estaban muy bajos en ese momento porque la gente no cubría ni las hipotecas, no nos alquilaban, por decirlo de alguna forma el cuchillo lo llevaban los inquilinos, ¿no?, con los precios. Y estaba todo muy mal hecho, o sea, es que empezaba idealista, o sea, las fotos eran horribles, toda la parte estética y todo lo que envolvía, y sobre todo la parte de procesos con los clientes era muy dura. Y montas una inmobiliaria. Entonces, para cambiar todo esto. Bueno, Román ya se dedicaba al mundo, estaba en la vieja escuela inmobiliaria, y recuerdo un día perfecto que se levantó muy agobiado, él lo pasó fatal con todo el tema de la crisis y todo, y me dijo, es que no se vende nada, y yo le dije, es que no me extraña, es que o sea, estamos pretendiendo, ¿no?, o sea, vender un producto que es súper importante para la gente, que es el hogar. Yo había estado por ese entonces igual pues en 16 casas por A o por B en varios países y bueno, por circunstancias, ¿no? Me había movido mucho de piso y había visto en mis carnes el horror que es ser clienta, ¿no? De un lado o de otro daba igual. Al final todos querían un poco como la carnaza, ¿no?, de todo esto. Y entonces Román estaba súper de acuerdo y creamos Home Hunter. Creamos un grupo de Facebook, de hecho, que se llamaba Home Hunting, porque no sabíamos cómo llamarlo, para los conocidos en ese momento, oye, si alguien tiene un piso o lo que sea, que nos lo diese. Y fue, como dice Sabina, una noche en Cadaqués, con unos amigos o sea, con los padres de amigos, que por casualidad una era del norte, como yo, entonces hablando, oye, ¿a qué te dedicas?, ¿no? Le dije, pues mira, voy a montar una inmobiliaria con mi novio. Y entonces, bueno, llamó directo a su marido, a ver, tal, ¿tú no tienes unos pisos que nos alquilan tal desde hace tiempo? Y yo, pues yo, perfecto, yo los alquilo. Y fue alucinante porque yo vi los anuncios de estos pisos, no se entendían, no sabía dónde iba, y de repente era un bajo espectacular en Sarriá, con un patio de piedras increíble y un atiquito precioso, o sea, los alquilamos en un día, porque les hicimos unas fotos, yo hice unas fotos con la cámara que me había regalado mis padres, o sea, nada ya, pero entonces de allí fue súper mágico como iba saliendo un cliente con otro. Nunca hemos tenido que picar a puerta fría, sino que el boca a oreja, ¿no? Y fuimos sacando entonces, la luz. Digamos que el éxito se basaba un poco en todo ese punto estético, a lo mejor, o saber sacarle el valor que tiene cada una de las propiedades. Yo creo que de cara a lo que es el producto, el éxito fue la parte estética, las fotos, los textos. Yo no sabía hacer los textos de inmobiliaria, entonces empecé a meter textos como emocionales, ¿no? O sea, literal, iba contando mi historia, en plan, he flipado cuando he entrado en este piso, ¿no? Y alucinas la luz que entra, alucinas no sé qué, y lo explicaba como, en el fondo, muy naif, porque así era, ¿no? Y de ahí fuimos desarrollando pues una imagen, una marca, que es bastante conocida en Barcelona, y fuimos creciendo, y fueron creciendo, obviamente fue creciendo el mercado, fueron creciendo los clientes, ¿no? Y fuimos evolucionando. Y los servicios. Y los servicios. Y el equipo. Entonces, todo esto empezó un antes y un después cuando yo me quedé, bueno, cuando empezamos a tener hijos y empezamos a coger equipo. Entonces, ahí empezó a crecer Home Hunter y más adelante, bueno,
hubo un momento que el mercado se puso un poco más tenso, por decirlo así, para conseguir producto, pues tenías que hacer un poco más, ¿no? Yo sentía que, oye, darme tu piso y yo te cobro y por ver la venta, pues no. Entonces empecé a ofrecer los servicios de homestaging. Empecé desmontando mi casa y montando la de los clientes y dignificando un poquito los espacios, pues la verdad es que la venta funcionaba mucho mejor. No pretendíamos subir los precios, ni mucho menos, nunca lo hemos querido, sino ayudar a la gente agilizar el proceso, sí, ¿no? A lo mejor. Y ayudar a proyectar, ¿no? O sea, la gente llevaba un espacio y decía, aquí no me cabe un comedor. Y tú decías, pues te caben 10 personas, ¿no? O sea, es como que les costaba. Entonces digo, te voy a montar un comedor aquí para que entiendas puedas que verlo. el espacio se queda de sí. Entonces empezamos a hacer esto dentro de Home Hunter para los clientes de Home Hunter, pero nos empezaron a venir de fuera, sobre todo B2B, o sea, clientes gordos. ¿Que querían que les hicierais homestaging? Sí, empezaron a ver que este método que utilizábamos funcionaba y entonces decidí apartarlo, ¿no? de Home Hunter y crear Nido. Y Nido nació del homestaging. Del homestaging. Entonces abrimos Nido en enero del 2020, en marzo de 2020 nos cerraron a todos con una pandemia y entonces se me ocurrió, yo subiéndome por las paredes, se me ocurrió pues salir un poco a la luz y me habían propuesto hacer un curso de decoración en una plataforma súper chula que se llama Hello Creatividad, que yo había dicho que no por miedo a las... no, porque no sabía muy bien en ese momento. Las llamé y les dije, lo hacemos. Entonces hicimos un curso de decoración, otro de homestaging, y a través de ahí empecé a hacer todo un servicio online en plena pandemia para la gente en sus casas. Empezó siendo una cosa low cost, incluso Ikeazos, ¿no? Les llamábamos, ayudábamos a la gente como podíamos en un momento... Era como un asesoramiento... Sí, tal cual. Decorativo, ¿no? Sí. Y en paralelo, pues nos fueron llegando como promotoras, como no, pues Servía, Habitat, Copcisa, como gente más así, en las que nos encontrábamos en obras nuevas muy frías, extremadamente frías. Y querían que les hicierais el homestaging un poco para vender el producto, sí. Entiendo. Entonces lo que hicimos es darle muchísimo cariño a estos espacios y la verdad es que una cosa empezó a llevar a la otra y yo creo que gracias al trato también con el cliente y yo siempre he sido muy de servicio al cliente, creo que nació también en paralelo con una mala experiencia de mi propia casa. Tuve la suerte de poder hacer una casa de cero y lo pasé fatal en el desconocimiento, en el trato, en la elección, ¿no? Empatizas mucho con el cliente. Claro, hay más de 300 y pico decisiones cuando te haces un piso particular, ¿no? Entonces, imagínate si te cuesta decidir a veces A o B en tu vida normal o en tu trabajo o con tus hijos, imagínate en algo que desconoces. Entonces, empecé a ver que todo eso no tenía un hueco, ¿no? Había un nicho de mercado de gente que igual no tenía conocimiento, que no tenía conocimiento de espacio, no tenía conocimiento de estética y de nada de todo esto, y ni tiempo, y quise como un poco abarcar también esa parte, y creé Nido, o sea, somos Nido, lo que hice como visión es crear una empresa donde pudiésemos albergar profesionales que diesen este servicio a los clientes, ¿no? Poniendo por delante el cliente, o sea, el estilo del cliente, la identidad del cliente, sus necesidades. Desde nuestra humildad, es decir, para mí nuestro estilo es el Caliu, yo necesito que los sitios sean cálidos, que las luces sean acogedoras, que los sitios te abracen, y era la única premisa, ¿no? O sea que Somos Nido sería un estilo. Bueno, Somos Nido, sí, para mí el Caliu sería el estilo y Somos que Nido... Que luego se adapta en función del cliente que tienes delante, ¿no? O sea, me encanta pensar que nos podemos adaptar a las estéticas y de hecho sí que es verdad que si nos ves, pues yo soy mucho de colores, al final vengo de una familia mexicana, del norte también de España, bueno, es un código diferente al de Barcelona, entonces me gusta mucho el color y todo esto, y obviamente hay un hilo de estilo, ¿no? Pero lo que hemos ido creando es básicamente un equipazo de profesionales. Yo albergo a profesionales grandes dentro del estudio y ahora somos un estudio de arquitectura e interiorismo, haciendo con lo cual ofrecéis proyectos. Más tipo de servicios, ¿no? Sí, obviamente me encontré contigo en un momento clave, yo creo, para las dos, y donde yo te dije, o donde yo le decía a la gente, me estoy imaginando esto, y me decían, piensas de más, no, ¿sabes? Me decían que no, te dije a ti, pienso esto, y me dijiste, le sumo 10, y vengo contigo y le sumo 10. Claro que sí, porque la idea en sí tenía sentido, solo había que darle forma. Sí, yo estoy muy contenta. Oye, Pati, yo tengo muy claro, porque empecé a colaborar contigo, pero cuéntame, ¿cómo escoges tú a tus colaboradores?
Pues mira, normalmente lo que hago es analizar un poquito inicialmente el proyecto, la idea, si es algo que yo creo que tenga sentido y un poco el por qué y en qué momento están, ¿no?, del proyecto. A partir de ahí es conocer sobre todo a sus fundadores, porque al final dentro de cada empresa se destila muchísimo la forma de ser, la forma de proyectar de sus fundadores. Tiene que ser difícil, ¿no?, también eso. Sí, sí, pero es clave. Es entenderlo porque ahí ya si vas viendo un poco, pues eso, caracteres, liderazgo, cómo han hecho las cosas hasta ese momento y tal, y qué capacidad de apertura de mente tienen. Entonces, a partir de ahí, ya te digo, si el proyecto en sí me encaja como proyecto, normalmente suele ser más el ámbito creativo con el que doy, porque al final... Sí, pero son muy diferentes, ¿no? Todos muy, o sea, muy diferentes. Realmente... De hecho, procuro trabajar con diferentes ámbitos, porque no tendría sentido estar trabajando estrategia con alguien en un ámbito determinado, imagínate, pues en retail, moda, con una marca de ropa, y luego irme con la competencia y trazarles la estrategia cuando se la estoy trazando a unos. Obviamente, si confluyen en ámbito de tal, si es pues un cliente de aquí y uno de Italia, pues no tendría, o sea, tendría sentido, ¿no? No, en esto eres súper leal, sí, yo creo que es la palabra, es leal, la verdad es que sí. Pero por pura lógica y coherencia con lo que estás haciendo. No puedes estar trabajando con dos que se estén pisando entre ellos, ¿no? ¿Y te da la sensación de elegir tus clientes? Porque esto yo creo que se... Bueno, yo creo que esto es feeling mutuo, sí. Es decir, tú escoges, pero también te escogen a ti, se te acercan y a partir de ahí pues evalúas y tal, y sí que es verdad que ha habido proyectos que se han acercado y has dicho, aquí no lo acabo, porque entiendes que no va a funcionar, porque tú ya sabes que esas personas tienen que pasar por unos procesos y unos tal, y a lo mejor no están en el momento vital adecuado para pasar por ese proyecto, a lo mejor están pasando, o sea, por ese proceso, están pasando por otros procesos que son prioritarios en ese momento, y lo decimos, nos vemos en un año o nos vemos en 2 años y vemos en qué punto estamos cada uno y si podemos ayudarnos. La honestidad en este campo es básica, porque hay muchísimo vendehumo en este sentido, entonces, y tú tienes una oportunidad para trabajar con alguien, y esa persona luego pues o hablará bien de ti o dirá que lo que ha hecho contigo no funciona. ¿Y crees que la gente en el mundo creativo, ya que lo dices, se deja ayudar? O sea, te estás encontrando... Depende de los perfiles y de los egos. Al final, sí que es verdad que hay diferentes perfiles, ya en solo cómo te plantean esa ayuda. O sea, hay perfiles que lo que te dicen es ayúdame a crecer todo esto que ya he hecho, y hay perfiles que te dicen ayúdame a analizar si esto que he hecho está ok y si podemos hacerlo crecer, ¿no? Porque de hecho me he encontrado dentro del mundo creativo con modelos de negocio que querían escalarlos y no era rentable. Entonces, ¿cómo vas a escalar algo que no es rentable? Primero vamos a hacerlo rentable, vamos a analizar todo este modelo, vamos a hacer los cambios que se necesiten, esto nos va a llevar entre año y año y medio y a partir de ahí escalamos. Y efectivamente, ahora que ya pues llevo un tiempo dedicada a esto, vas viendo cómo les cambia a ellos la visión, la vida y cómo el proyecto en sí empieza a crecer. Bueno, es que en el mundo creativo, al menos yo, que soy toda la parte creativa, hay gente que nos cuesta realmente ver la parte racional o de procesos o incluso numérica, ¿no? Como es mi caso, que yo veo números y veo... Es lo que le da sentido a lo que estás Totalmente. haciendo. No, claramente he aprendido o estoy aprendiendo. Y creo que es básico, creo que esta colaboración de hecho es interesante en el mundo creativo, ¿no? Tener una colaboradora que te ayude a ver la parte tangible de todo esto y que te ayude a ver que realmente estás haciendo algo, no solo por impacto personal, exacto, sino económico. Y con vosotros lo hemos visto también, que no es solamente que tengas un perfil más racional, más tal, sino cada uno de los perfiles con los que colaboras te va aportando y a medida que tú vas avanzando en tu proceso se van generando esas necesidades y es lo que hemos hecho un poco con vosotros también, ¿no? De repente ya podemos crear un departamento de marketing porque ya estamos preparados para poder comunicar aquello que estamos haciendo y tal, o de repente necesitamos una dirección general que esté aquí cada día, haciendo una serie de funciones que sí que se necesitan en el día a día, de gestión, de liderazgo, pero... Yo alucino que esto, o sea, que puedas abarcar realmente tanta cosa y tanto, ¿eres tú sola o no, más gente o cómo lo estás llevando todo esto? Sí, porque ahora estás en un volumen importante. Sí, tengo un pequeño equipo interno, pero también tengo colaboradores, porque aquí lo que es importante es que cada colaborador
sea o esté especializado en diferentes áreas. Total. Entonces, cuando tú entras en un proyecto y ves pues, que a lo mejor puede cojear más de un área o de otra o que necesitas ir un nivel más, pues lo que hago es trabajar con colaboradores, digo, vamos a implementar esto, esto y esto, y pones a alguien que haga como ese seguimiento y que te lo implemente. Al final tú le haces seguimiento como desde arriba para que las cosas estén funcionando mientras a lo mejor estás arreglando otra cosa, ¿no? Porque al final los negocios es un puzzle y todas las piezas han de encajar. Entonces hay veces que hay piezas que las tienen más o menos y otra que dices, ostras, esto hay que cambiarlo todo, y si quieres realmente estar en un tiempo determinado a un cierto nivel, necesitas acelerar. Total. Otras veces puedes tomártelo con más tiempo y dices, bueno, pues lo hacemos más lentamente, ¿no? Pero sí, al final es colaborar con gente especializada en cada una de las áreas. Es un poco lo que hemos hecho en Norsken, ¿no? Igual, o sea, poniendo así como el gran proyecto que nos ha hecho... Bueno, este fue vuestro crecer, reto del año pasado, sí. Un proyecto de 10.000 metros cuadrados. metros cuadrados, así de repente. Sí, sí, la verdad es que así de repente. Pero bueno, ahí estuvo bien buscar... Ha sido alucinante, no solo la parte creativa, ¿no? Y de la parte de proyecto, que también, no sé, yo creo que está dando unos resultados buenísimos, los clientes están contentos, está funcionando, ¿no? Y bueno, creo que es un proyecto que os ha ayudado, primero, a creéroslo, vosotras, a nivel de que se pueden montar equipos, hay gente muy buena que puede empastar entre sí. Total. Como la verdad que vosotros lo hicisteis en tiempo récord, el montar ese equipo, y montasteis un equipo muy bueno, muy potente, que fue capaz de asumir también el reto que de inicio, ¿te acuerdas que cuando empezamos a colaborar se planteó algo similar y dijimos no estamos preparados para esto en este momento? Un año más tarde ya lo estuvimos, porque primero hay que sentar unas bases, y un año más tarde, obviamente siempre te da ese como... Sí, pero yo iba muy segura contigo y enseguida lo Sí, porque teníamos claro que lo íbamos a hacer y que iba a funcionar. Lo que sí ha sido importante es toda esta parte de colaboradores que hablamos, ¿no? Que para mí mis colaboradores son, ¿no? El nido donde estamos todas colaborando. A mí me parece precioso por mi parte que cada vez que he levantado la mano en un sector en el que yo, por decirlo así, podía ser incluso intrusa, ¿no? Porque estamos hablando de arquitectura, interiorismo, ¿no? Donde la gente es muy purista, en Barcelona, donde el diseño es importantísimo, ¿no? Y hay mucha firma, y de repente aparezco, ¿no? Y de repente el levantar la mano y ver que grandes profesionales han querido formar parte de este nido que estamos creando es alucinante, y lo que puedo decir que tenemos un denominador común y es esa parte de poco ego en el buen sentido, ¿no? Es decir, se están acercando profesionales potentes, incluso la directora creativa ahora mismo, que es Sara Baldassano, que incluso dejó su propio estudio, ¿no? Para venir, y eso creo que es mágico. Y al final, ¿no? En el momento que tuvimos que levantar manos, llegaron unos colaboradores que se han dejado orquestar, porque se han dejado también llevar por una dirección tuya, ¿no? Bueno, al final es lo que decíamos al principio, sois los líderes en este caso, los que proyectáis una serie de valores dentro de lo que es el proyecto, y la gente se acerca a los proyectos por esos valores, por entender que es así como quieren trabajar y con quién quieren trabajar. Y si tú estás arriba escogiendo tus colaboradores, vas a escoger gente que sea afín a esos valores. Total. Con lo cual estás asegurando un ecosistema muy agradable a la hora de trabajar. Y al final pasamos muchas horas trabajando, con la lo cual... Que sí. Bueno, somos ya 18. Sí, unas pocas. Unos cuantos. Unos cuantos, exacto. Sí. Tessa, cuando llega un cliente con un proyecto, ¿cómo escoges tú ese proyecto y cuál es tu proceso creativo para entender qué está necesitando ese cliente? Bueno, yo tengo una vida muy comercial, claramente, o sea, vengo de la parte comercial, y creo que un comercial nace, ¿no? Entonces hay una parte de ayuda al cliente y del servicio al cliente que estábamos hablando antes, que lo que hago cuando llega un cliente, sea B2B o B2C, es saber sus necesidades, ¿no? Y a mí lo que me mueve muchísimo, aparte del espacio que también, es saber cómo puedo ayudarle con esas necesidades. Por lo tanto, si eres una particular, nuestro proceso creativo siempre empieza con un bloque enorme sobre quién eres, qué necesidades tienes, cuál es tu realidad, ¿no? El año pasado tuvimos como un bloque de mujeres divorciadas, porque fue así. Sí, fue muy interesante, ¿no? Porque no se habían planteado cómo era su nueva vida, y eran mujeres adultas con una nueva etapa, ¿no? Pues todo ese análisis, creo que no hay un proceso creativo si no hay un cliente, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacéis? ¿En una reunión con ellos? Hacemos varias reuniones. Porque al final son preguntas que de alguna manera tienes como que indagar un poco, ¿no? Que no es un cuestionario de... No es fácil, y hay que tener un poco de cintura, porque obviamente que te digan, pues no, por ejemplo, con una de ellas, que nos estaba hablando de su casa nueva, que se estaba haciendo una preciosidad de piso y todo,
y le tuve que decir, o sea, el día que yo me vaya de aquí, tú te vas a quedar sola en casa. Y estás proyectando una casa para invitados y no sé qué y tal, que encima no son, ¿sabes? O sea, como hacerles bajar a la realidad. Entonces no es fácil, hay mucha parte de psicología también, pero es precioso porque entonces allí ellos vuelcan esa confianza y si lo haces bien y con humildad, de ahí se vuelcan, ¿no? Entonces empezamos todos, algo así, porque estamos en la mesa, ¿no? Por decirlo así, desde con fotos, o sea, intentamos hablar en su lenguaje para que poder exprimir al máximo sus necesidades, su pasión, sus, yo qué sé, sus fetiches, su estilo, todo, ¿no? Entonces de allí luego ya vamos pasando por todos los departamentos, ¿no? Desde arquitectura, interiorismo, deco, compras, ¿no? De producto, todo el tema, y le vamos pasando también, súper organizado. ¿Y es sencillo entender qué es lo que quieren? Porque yo creo que hay mucha gente que no tiene claro lo que quiere, pero sí que sabe lo que no quiere. Me he dado cuenta que el sector, tanto de arquitectura, interiorismo, creo que el cliente, a no ser que sea un cliente muy top y que sepa muy bien a lo que va, hay muchísima gente que no sabe la diferencia entre unas y otras. Y hay un límite, ¿no? Y que me perdonen obviamente los arquitectos, los interioristas y, ¿no? Decoradores, que siempre queda como... Pero hay gente que viene muy perdida en cuanto a lo que tiene y la necesidad que tiene. Entonces es complicado encaminarles. Pues claro. Ese primer proceso tiene que ser como... Sí. Os llevará tiempo. Sí, ¿vale? Hay que dedicarle tiempo, yo creo. Para luego asegurar unos buenos resultados. 100%. Exacto. ¿No? Porque seguro que en algunas ocasiones incluso os encontraréis que la clienta o el cliente con ese resultado está encantado, sin saber o sin haberse imaginado de inicio que eso era lo que necesitaba o que eso era lo que quería. Bueno, es el cliente, sí, el cliente favorito, ¿no? El que realmente le vuelcas todo esto, ¿no? Y se deja llevar y dice, oye, es que hazlo. O sea, haz lo que estás tú proyectando y es maravilloso, ¿no? Y luego creo que nuestro proceso, al ser tantas y ser un equipo tan grande, en el que no hay, por decirlo así, codazos ni ganas de nombre, entonces es como que depende del cliente, le ponemos a unas a otras. O sea, no todo el mundo se vaya... O sea, yo soy muy dicharachera, pues oye, igual no todo el mundo le apetece estar con una dicharachera, y al revés, ¿no? Y tenemos pues igual más sobrias o menos, o sea, somos... Vas buscando que incluso a nivel emocional el 100%. Equipo encaje con el cliente. 100%. Ok, esto es interesante. Sí. Esto es lo que yo creo que desarrolla un proceso creativo ayuda diferente. A que todo el proceso sea satisfactorio también, sí. En ese sentido. Sí, o sea, yo creo que es básico. Mira, no se me olvidará nunca en la vida, este sábado a las 9:30 de la noche me llamó una clienta corriendo porque se le había manchado una alfombra de casa, porque había venido un perro, que no sé qué, y luego me contestó diciendo, es que alucino que te haya llamado y que hayas cogido y que tal, y digo, pues ¿cómo no te voy a coger el teléfono, sabes? En plan, si es que es cercano, ¿no? El cliente con nosotros y nosotros con ellos. Entonces creo que el proceso nuestro está muy enfocado en todo esto. Y cuéntame, ¿cuál es el tuyo? ¿Cómo es tu proceso? Mi proceso, bueno, mi proceso no es tan de emocional. Selección, no es tan emocional, pero... No, de cómo acompañas, ¿cuál es el proceso en todo tu... Bueno, lo primero es conocer cuál es el estado del proyecto, ¿no? Porque normalmente son gente que viene de haber desarrollado algo a lo largo de años y tal, y entender cuál es el problema o, digamos, qué es lo que ellos creen que necesitan. Y entonces a partir de ahí, con todo lo que ellos te transmiten y tal, también tengo como una primera sesión un poco donde doy juego a que me expliquen un poco de dónde vienen, por qué están, dónde están, cómo se ven a sí mismos. Y después de esa sesión lo que sí que les pido son estados financieros, que al final los números es lo que te dice un poco a la otra parte de la historia, ¿no? Esta es la parte emocional, pero ahora vamos a ver la racional. Y con eso, pues entonces ya ves cómo encaja una información con la otra y dices, vale, que cree que necesita esto, lo que comentábamos antes, ¿no? Pero debemos de empezar por esto tal, y entonces ahí ya le planteas un poco cómo va a ser todo el desarrollo del proyecto y tal, y a partir de ahí pues ya él decide si realmente le ha convencido aquello que estamos explicando o no. Oye, ¿y todos llegan o llegamos con objetivos, o sea, con sueños? O a veces llegan diciendo, ay, no sé, necesito ayuda, pero no sé el potencial, o sea, ¿tú crees que cómo sería? No, normalmente tienen claro que aquello es a lo que se quieren dedicar, que aquello les gusta, porque sí que es verdad que aquel que te dice, quiero montar algo porque quiero ganar mucho dinero, para mí ya está descartado. Claro. O sea, porque no va a funcionar, es decir, tienes que montar algo porque realmente te guste dedicarte a algo, puedas aportar un valor diferencial, puedas hacer algo distinto, pero impacto. Por ganar dinero no. Los resultados llegarán si realmente tú haces lo que mejor se te da, donde crees que aportas valor y tal. Toda la parte económica llegará porque ya nos encargaremos de darle forma para que eso llegue, pero montar algo pensando ya solo en la rentabilidad, en los tiempos, en los tal,
para eso yo no soy tu compañera ideal. Bueno, y es un proceso fuerte, porque yo como clienta, ¿no? O sea, meterte en un canal donde además te pones encima de la mesa todo lo que te ha ido mal, lo que has hecho mal, ¿no? Todo, o sea, quiere decir que también es un desnudarte delante de alguien y aceptar tus errores, sobre todo sin bueno, ¿no? pero al final de ahí salen los aprendizajes. Alegremente, por decirlo, sí, pero quiero decir, alegremente, o sea, que no es fácil, que no todo el mundo le pero apetece eso es tener estar... capacidad autoanalítica, Total. ¿sabes? Y decir, bueno, pues si me está diciendo esto, pues al menos me lo replanteo, ¿no? De si realmente esto lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Mi misión es retaros constantemente y decir, al final, Y tanto. No, parte del valor que puedo aportar es que yo no tengo la toxicidad vuestra de vuestro día a día, que yo estoy desde fuera y vengo a proponerte cosas diferentes para que tú te replantes esas cosas. Si yo estuviera en tu día a día, acabaría intoxicada y entonces entendería, no, claro, esto no se puede hacer porque esto, Y cuando me dicen, no, esto no se puede hacer pues porque el equipo, bueno, pues hay que cambiar al equipo o hay que cambiar esta mentalidad dentro del equipo, pero no te puedes arrastrar por esas creencias o eso tal. De hecho, donde más cambios se notan es cuando realmente abren su mente a hacer 100%. Ese tipo de Bueno, yo de creo que uno de los cambios que se vive en tu proceso es, en el buen sentido, separarte un poco, ¿no? Coger un poco de la vista más de pájaro, con todo lo que conlleva esto a nivel de autoestima y de muchas cosas, ¿no? En personas igual como yo, ¿no? Que tampoco somos... bueno, ¿no? pero es un proceso, ¿Y lo ves? Sí. Pero es un proceso que empodera. No, maravilloso, en maravilloso. Ese sentido, yo se lo recomendaría a todo el mundo, creo que por una pata en tu vida seguro, porque de esa forma sales un poco de eso, ¿no? De tu día a día y de repente dices, ostras, tengo esto, estas son las piezas, ¿no? Entonces de repente, no Pati, ¿qué hago? Pati, ¿no? Pero que tienes a alguien, o sea, muy poca gente habla de la parte de emprender, ¿no? Y que no tienes a nadie en el otro lado del teléfono, o sea, esa soledad es muy dura, o sea, mirar atrás y ver que no hay nadie o que te están todos mirando, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde vamos? Esto no va bien, oye, no sé qué, y de repente que te giras y dices, por favor, que alguien me lo diga, bueno, ¿no? es un poco lo que comentabas antes, dices, cuando haces una obra tienes que hacer 300 decisiones, es lo mismo, aquí tienes que tomar muchas decisiones donde todo el mundo está esperando que les digas el qué, y tú dices, pues no sé, no sé si por aquí o fíjate, si por allí. en paralelismo, o sea, tú con un cliente diciéndole, oye, ¿qué interruptor quieres? Que es una chorrada enana, y ese cliente igual se está ahogando en un vaso de chupitos, ¿sabes? Y lo mismo yo, de repente te llamo por cosas que, lo que decía antes, ¿no? O sea, yo lo relaciono con la parte personal porque a veces es que es una decisión absurda en realidad, entre comillas, o sea, no absurda, pero no es, ¿sabes?, de nada de trabajo en concreto, es, oye, ¿cómo contesto este mail? Oye, ¿qué tono puedo poner con esto? Oye, me han preguntado si hago esto. Pero a veces, en estas pequeñeces, está luego la consecuencia. Y el gran cambio. Entonces es tan sencillo como decir, si haces esto, nos vamos a encontrar con esto, y si haces esto otro, nos encontraremos con este otro escenario. Entonces, ¿con cuál quieres lidiar? Y a partir de ahí, pues contestas de una manera. Lo que más me gusta es pues este o este, entonces yo te digo, vale, yo preferiría este, ¿estás conmigo? O sea, estamos alineadas, vamos a por esto, ¿no? Repito una vez, entonces hay que prepararse, o sea, vamos a por esto realmente. Hay que prepararse para las consecuencias de esa decisión y ya está, y vamos preparando. Y tú, como dices, ¿no? Al revés, en plan, oye, si haces esto, si es este camino, prepárate porque esto va a ser duro, esto no va a ser, ¿no? Bueno, lo que conlleva, ¿no? Que es poner codos y que hay momentos en los que la apretada es... bueno, porque lo que más cuesta de gestionar es la incertidumbre. Entonces, si es algo que tú tienes que de alguna manera plantarle cara, pero ya vas advertida de va a pasar esto, esto y esto, cuando va pasando, total, no te da intranquilidad, no te genera incertidumbre porque dices, mira, está pasando, pues hay que gestionarlo, pues lo vamos haciendo y lo vamos tal. Y lo mismo con los equipos, la configuración de los equipos. Todo. A veces hay perfiles pues, que no aguantan hasta el final, que nos quedaremos por el camino, que tendremos que cambiarlos y tal. Va a suceder, no pasa nada, y esto incluso al propio equipo se le transmite de, ojalá de primeras fuéramos todos los que vamos a ser siempre, los que vamos a tal, pero en el camino las cosas evolucionan. Yo siempre les digo a todas las chicas, ojalá esto sea, o sea, ojalá Nido sea un trampolín para todas, o sea, ojalá. Yo en esto no tengo... O sea, ojalá se queden, pero ojalá también salten y vuelen y se hagan, ¿sabes? Bueno, lleguen al infinito cada uno donde quiera llegar, es tener visión de futuro también para ellas, ¿no? Y al final, el compromiso como... Me encantará verlo, de hecho. Como líderes que sois de proyectos, es que cualquier persona que pase por vuestro proyecto os habrá aportado, porque os habrá ayudado a darle un nivel más, pero vosotros tenéis que haberle aportado a ese perfil, 100%. o esa persona, digamos, lo suficiente como para que cuando quiera salir de nuevo al mercado, su valor sea mayor por todo lo que habéis aportado dentro del proyecto. 100%. ¿No? Tessa, y en el futuro, ¿cuál es tu proyección, cuál es tu proyecto ideal o cómo te ves?
Bonita pregunta, ¿no? En un futuro siempre he tenido mucha imaginación desde muy pequeña y la verdad es que veo Somos Nido grande, o sea, me apetece llegar hasta donde podamos a nivel de proyecto. Ahora justo, oye, he cumplido 40 años, creo que es una edad súper chula, creo que espera una década interesante, ¿no? Potente, interesante, sí, o sea, creo que ya he conciliado, ¿no? O sea, bueno, más o menos, pero quiero decir, veo un futuro chulísimo donde el impacto que creen mis empresas, porque tengo Home Hunter, tengo Somos Nido y Caliu, que no hemos hablado, que es un tema de muebles, donde creen un impacto en una pequeña onda expansiva, ¿no? Y yo era muy de estar para adentro, pero cuanto más onda expansiva cree en el tipo de proyectos, ¿no? O el tipo de empresas que estamos creando, ¿no? y de entorno, pues mejor. Muy bien. Sí, me apetece mucho. ¿Y tú? ¿Dónde te ves? ¿Cómo lo estás enfocando? Porque también estás emprendiendo. Sí, pues mira, mi reto ahora mismo está en encontrar la forma en la que yo pueda hacer escalable tu propio negocio, negocio, porque es tan bonito el impacto que generas en las empresas que creo que es un compromiso que tengo que asumir conmigo misma, el ser capaz de poder generar ese impacto en más. Es que tal cual. Es lo mismo, ¿sabes? Es que engancha. En más empresas o en más proyectos. En más personas. Entonces pasará pues por conformar un buen equipo que trabaje conmigo. Te animo a hacerlo porque yo soy tu primera fan, ya lo sabes, y la verdad es que sí, yo creo que estamos creando un impacto como mujeres también, ¿no? Que es importante. Muy positivo. En la empresa y dejando, no sé, dejando huella. Muy bien. Bueno, Pati, la verdad es que tendríamos que hablar más a menudo y sentarnos a charlar, así ha sido muy de gustoso. Estos temas, ¿no? Y no sí, me ha encantado estar aquí historia. juntas hablando. A mí también, genial haber encontrado este huequito. Sí, a ver si lo hacemos más a menudo. Muy bien, pues venga. Gracias.